Bien, pues felicito a Interobic y a Provacuno por haber organizado la jornada y es un placer pues contar con la presencia de todos ustedes. Vale. Antes de meterme en el tema de qué podemos hacer para aprobar establecimientos para exportar a Estados Unidos, simplemente dos reflexiones. Dos reflexiones que quiero trasladar con carácter general. Como bien ha apuntado Javier, la exportación está basada en que ustedes también a unos productos que a lo mejor no tienen, que este no va a ser el caso de Estados Unidos, porque no preveo que Estados Unidos sea un mercado de despojos, ¿vale? Sino a lo mejor de productos de una alta calidad o de un valor añadido, pero eso lo conocerán ustedes mejor que yo. Pero en otros países, como puede ser de carácter asiático, donde ustedes pueden rentabilizar el tema de los despojos, tienen que pensar en la mentalidad que piensa un auditor del país tercero. Un auditor del país tercero entiende que donde se procesan los despojos es en el diagrama de flujo pasos hacia adelante. Ustedes tienen que perder la perspectiva o frases o conceptos de vamos a la zona sucia o vamos a zonas. No, este no es el concepto. El concepto es que vamos en el proceso hacia adelante y las condiciones de higiene, disposición del producto, esterilizadores, manipulaciones han de ser excelentes. Porque, y también en ocasiones ustedes alcanzan acuerdos comerciales con otras empresas, con terceros, porque ese valor se lo va a esos productos se los va a procesar a otra empresa con los cuales ustedes tienen un acuerdo comercial. Y eso a veces tiene la tentación o el riesgo de que tú tienes dejación sobre el control de esos operarios, sobre el control de lo que está ocurriendo en esa instalación, porque lo tienes derivado en la gestión de un tercero, de unas piezas que saben manejar muy bien las tripas, saben procesar despojos, tienen interés o las vías de comercialización, pero en las listas de exportación va a aparecer su número de registro general sanitario. No va a aparecer la de la otra entidad. Y ustedes son responsables de lo que pase en esas instalaciones. Por lo tanto, para comercializar ese tipo de productos, ustedes tienen que cambiar algunos de ellos, en los que no tengan control bajo todo el proceso, su chip. Por otra regla general, España es un país exportador claramente. En porcino somos la bomba, pero ustedes, para ser rentables, otros sectores, tienen que ganar la internacionalización. Entonces, tenemos que mejorar la tendencia ya de los países terceros, no es aprobar establecimientos, sino el reconocimiento de sistemas. Y hoy, en la jornada de hoy, vamos a detallar el ejemplo más claro de aprobación de establecimientos en base a que el país tercero reconoce el sistema de control oficial. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que a veces en las visitas de los países terceros tenemos accidentes y algunas empresas que hemos incorporado a las listas de exportación por la vía del Real Decreto 993, pues hay que entender que en ocasiones nosotros tenemos una visión más global porque acompañamos a los países terceros, también realizamos auditorías con los recursos que actualmente tiene la Subdirección General de Sanidad Exterior. El número de auditorías que hacemos a empresas que exportan es limitado, pero estamos viendo la necesidad de sí determinar acciones de supervisión en aquellos que nos causan problemas. Cuando una empresa tiene incidencias en los controles en destino, probablemente ahora no lo hacemos, pero lo vamos a hacer, les iremos a auditar.
y probablemente vayamos a establecer, te estamos estudiando cómo hacerlo, un programa de supervisión de los establecimientos que están en listas, de tal manera que en algunos países que ya lo tenemos por requerimiento del país tercero, por ejemplo, en el caso de ovino y bovino, Israel nos exige realizar visitas para probar, solo permite autorizar establecimientos si son autorizados por la autoridad general, por el gobierno central. Y en el caso de Estados Unidos solo permite y reconoce el sistema si la última palabra, digamos, respecto a la incorporación o respecto a las acciones normativas, la tiene la autoridad central. España es un país que desde el punto de vista del control oficial es complejo para ser entendido por los países terceros, porque tenemos repartidas las competencias e intervienen dos ministerios, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Sanidad, y luego territorialmente también tenemos una organización de tipo federal, que son las comunidades autónomas. Aquellos países que tienen una organización federal lo entienden mejor, pero al final en todo esto también todo el mundo aporta ciertas cuestiones que al final tenemos que normalizar. Y probablemente ahora estamos estudiando cómo en el futuro podamos implementar este programa de supervisión de establecimientos exportadores, y este programa tendrá asociado a que los ojos que les auditarán son los ojos con los que ven los auditores de países terceros. Y entonces les voy a poner un ejemplo. Tú, si juegas en segunda división, puedes jugar con unos determinados jugadores o con un determinado estadio. Pero si quieres jugar la Champions, tienes que tener estadio y tienes que tener a Haaland, a Messi, que estos serían los del departamento de calidad, o los que podrían ser que sepan meter goles y que sepan atender las auditorías. Entonces, en las auditorías que nosotros hagamos, miraremos ese grado de excelencia, de tal manera que cuando veamos a alguien que pueda tener conflictos o dificultades en pasar una auditoría de un país tercero, pues lo pararemos, lo pasaremos. Tú vas un momento al banquillo porque vemos riesgos. No sabemos cuándo vamos a poder implementar este programa, ni... Perdón, ahí está, arreglado. Se conecta... No, que no te oían, ya está. Bueno, en fin, espero que se haya solucionado el problema técnico. Entonces, simplemente quería trasladarle esos dos mensajes porque entiendo que el objeto de la reunión es que explicamos qué podemos hacer para que exportar a Estados Unidos. No contemplamos si nos metemos, si el Ministerio de Sanidad se mete en esto, es porque creemos que lo vamos a conseguir. Si no viéramos que no tenemos posibilidades por las condiciones de los establecimientos que van a optar o por cómo están las circunstancias, ya informaríamos y nos retiraríamos. Pero si nosotros nos metemos, vamos a ir a por todas, pero con una premisa: ustedes nos tienen que seguir. Si no hay acción-reacción, esto lo cortamos. Nosotros vamos a explicar, es decir, si nosotros vamos a visitar y hemos dicho, entendemos esta reforma estructural, etcétera, y ustedes sobre la mesa, pues no estoy dispuesto a cambiar o modificar la línea de sacrificio, pues decimos, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. No seguimos, porque nosotros no vamos a enviar la carta al EFSAIES hasta que tengamos conocimiento, que tengamos establecimientos preparados y que tenemos servicios oficiales preparados. Porque ¿saben lo que pasa con las auditorías de Estados Unidos? ¿Saben quién tiene que explicar su sistema de autocontrol en muchas ocasiones? El veterinario oficial. ¿Saben qué es lo que pasa con Estados Unidos?
que si va en el itinerario en planta y se detecta una condensación que no ha sido detectada por nuestro veterinario o por alguien del sistema, el auditor del EFSAIES, un problema suyo de sus condiciones de higiene, nos traslada el incumplimiento a nosotros. Esa es la mejor estrategia. La mejor estrategia para controlar es controlar al controlador. Tú, como controlador, no me funcionas, no te permito exportar. Entonces, claro, si a mí me aprietan, yo les aprieto a ustedes, porque no me apetece que me digan que la ventilación o el problema de condensación en esta instalación es culpa mía. Oiga, tú tendrás que ponerlo corriente para generar una corriente de secado para que no se forme esta condensación o para que haya el correspondiente equilibrio para que no se formen esas gotas de condensación. Bueno, esta es la presentación y a ver, al este. Perfecto. Bien, lo primero que tienen que tener ustedes la aproximación es que Estados Unidos tiene estas autoridades competentes con estas competencias. Los dos departamentos competentes son APHIS, que van a ser los responsables de sanidad animal, y luego dentro también del Ministerio de Agricultura va a estar el Food Safety and Inspection Service, el EFSAIES, que es el departamento que va a ser responsable de los criterios de salud pública en relación con carnes de porcino, ovino, bovino, aves, ovoproductos y siluriformes. Entonces, en el caso de ovinos y carne de bovino, va a ser el EFSAIES que aprobará el sistema o no en función de que APHIS le haya dado el visto bueno respecto a los requisitos de sanidad animal. Es decir, en toda exportación a países terceros, tú tienes estatus de sanidad animal, se te abren las puertas. Y entonces empezamos a hablar de la salmonela. ¿Vale? Pero si tienes problemas de sanidad animal que no me interesa, no empezamos a hablar de la salmonela. Estas son las reglas del juego. Entonces aquí habría dos autoridades competentes y aparte de que en España, por el Real Decreto y por las competencias de los ministerios, la competencia en apertura de mercados y negociación de certificados corresponde al Ministerio de Agricultura. Nosotros vamos a trabajar para los controles oficiales y para la preparación de los establecimientos o para verificar que los establecimientos cumplan. Pero digamos que la interlocución y también en Estados Unidos el MAPA dispone de Consejería de Agricultura, intervendría también la Consejería de Agricultura que está en Washington para activar todo el proceso. Entonces al final APHIS tendrá que establecer un estándar de sanidad animal para ver qué requerimientos de su Código de Regulaciones Federales se tendrán que cumplir para que España pueda exportar. Yo ahí les pongo el estándar de sanidad animal que tienen que cumplir los establecimientos de porcino. ¿Vale? Entonces todo esto se tendrá que trabajar respecto a los estándares de sanidad animal y en eso nosotros no vamos a trabajar. Esos son piezas que tiene que trabajar el Ministerio de Agricultura y tendrá que trabajar. ¿Qué es lo que va a hacer EFSAIES? Que es directamente la autoridad competente que nos reconoce a nosotros como autoridad responsable de la autorización de los establecimientos alimentarios a efectos de exportación. Es decir, cuando recibimos cartas de EFSAIES, probablemente EFSAIES es el único país tercero que las cartas en relación con el tema de los establecimientos que exportan nos las envía directamente a nosotros porque ya nos conoce de bastantes años y sabe cómo hemos montado el sistema. Con eso les quiero decir que nosotros para ovino y para bovino no vamos a inventar algo nuevo, porque EFSAIES ya conoce mucha información respecto a nuestra organización de los controles oficiales y respecto a los procedimientos que ad hoc hemos hecho para supervisar los establecimientos de porcino. Es decir, nosotros haríamos y adaptaríamos los procedimientos actuales que tenemos en porcino a la singularidad que podamos tener en ovino
y en bovino, pero aplicaremos los mismos principios de supervisión, de autorización de establecimientos, de supervisión de establecimientos, de que las comunidades autónomas nos tienen que comunicar la programación de los procedimientos de inspección que se aplican. Fíjense, en Estados Unidos, la frecuencia de supervisión de los establecimientos no la deciden las comunidades autónomas. Es el ministerio el que dice el número de auditorías que han de hacerse a cada establecimiento. Y el análisis de riesgo sobre la frecuencia de los controles la hacemos nosotros. Porque este es uno de los puntos que luego les explicaré respecto a las áreas de evaluación de Estados Unidos, que determina que solo la autoridad central es la que tiene la competencia para determinar esas cuestiones. Entonces, tanto EIFIS como EFSAIES van a trabajar o trabajarían en el acuerdo de los certificados sanitarios que serían de aplicación para la exportación de carne a Estados Unidos. ¿Qué ve Estados Unidos? Pues carne fresca, productos cárnicos. Aquí les he marcado en negrita la única especie para la cual en estos momentos estamos autorizados a exportar, que es porcino. El resto de las especies no estamos autorizados ni en aves de corral, ni estamos autorizados en vacuno, ovino, caprino, equino, no estamos. Es cierto que podríamos exportar productos compuestos con más de un 2% de cocinado y un 3% de carne crudo, pero en estos momentos solo serían productos compuestos que contuviesen carne de porcino. ¿Vale? No podrían ser productos compuestos que incluyesen las otras carnes de otras especies. Estados Unidos tiene otras agencias de control oficial, FDA. Les podría hablar de que ustedes me pueden... Yo en Estados Unidos he visto este producto. Por ahí hay otra vía. Pero esa vía no es de reconocimiento de sistema. Hay productos que se van por la vía de la FDA, que nunca va a ser su caso. Carne de bovino y carne de ovino nunca van a ustedes poder usar la vía de la otra agencia de Estados Unidos, que es la FDA, y entonces en ese caso nosotros tenemos que ir a un sistema de aprobación y de reconocimiento del sistema del control oficial, de que Estados Unidos determine que nuestro sistema de control oficial es equivalente a los controles que ellos harían en un establecimiento en Estados Unidos. Estoy convencido de que muchas de sus empresas son mejores que empresas que me podrían enseñar ustedes fotografías de Estados Unidos. Pero ustedes tienen que cambiar ese chip, porque los auditores de países terceros no vienen aquí para poner como barra de medir algunas de las empresas débiles que tienen allí. Cuando en un mundo global, cuando yo puedo escoger, escojo y me quedo con lo mejor. Y a veces, en las auditorías de los países terceros, el mejor es el que pone el estándar. Por cuando tenemos una auditoría de países terceros y un país tercero empieza y ve algún establecimiento y ve algo que le ha gustado, no. Yo quiero el estándar de este. Claro. Lo que comentábamos, yo les puedo decir la experiencia con despojos que hemos tenido en porcino. Ustedes se imaginan que hay empresas en las cuales los despojos bajan por un tobogán, se recogen en un canasto que se me mezcla el de contaminación gastrointestinal con el que no la tiene, a una empresa que dispone, tras el proceso de sacrificio, que al igual que las canales entran en un túnel de oreo, los despojos en un sistema colgado entran en un túnel de oreo y el despojo se faena en colgado tras frío. ¿Quién pone el estándar? Pues al final el país tercero dice, los que me exporten quiero que lleven este estándar. Por lo tanto, nosotros siempre cuando realicemos nuestras auditorías vamos a intentar mirar con los ojos de excelencia de que un auditor de país tercero cuando pasa, oye, pues si tiene una mínima,
pues te va a trasladar la no conformidad. Él no va a tener ese proceso de análisis. Si al final ve 30 y nosotros encima, o sea, ve 6 y nosotros le proponemos 50, pues a veces si ha visto problemas en 2, tiene la tentación es el argumento, como en 2 que me has presentado no cumplen, no te doy el prelisting, apruebo 3. Y esto puede pasar. Con lo cual, les quiero indicar que si nosotros llevamos a cabo este proceso, las empresas que presentemos nosotros a Estados Unidos es porque sepamos que van a pasar, que creemos que pueden pasar. Si encontramos una que la tenemos en la cuerda floja, nos vamos a pasar a una segunda fase, porque una vez que yo tenga el prelisting, podremos ir, pero para apertura, los 3 o los 4 que presentemos, estos tienen que ser impecables, que nosotros tengamos seguridad de que van a responder. Mire, aquí les doy el enlace para que conozcan los pasos de la determinación de equivalencia por parte del EFSAIES. Ustedes entran en ese enlace, esa información es pública y van a saber los procesos. Y van a tener información. ¿Qué es lo que nos dice EFSAIES? Dice, España no tiene por qué aplicar mi norma. Directamente no tiene que aplicar mi norma. Pero tiene que demostrarme que las normas de la Unión Europea, los reglamentos y los procedimientos que haya establecido sean equivalentes a los que yo aplico. Y Estados Unidos conoce perfectamente los puntos en los que no hay equivalencia. Entonces, claro, nosotros no podemos cambiar normativas de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo trabajamos? Con procedimientos ad hoc, en el cual señalamos las actuaciones de control oficial que hay que hacer para que el sistema se reconozca equivalente y les damos a ustedes la información de acceso al Código de Regulaciones Federales, que ustedes tendrán que conocer los puntos normativos de Estados Unidos. Y al final, nosotros cuando empecemos a trabajar con ustedes, hablaremos en términos de la normativa del Código de Regulaciones Federales. De tal manera que cuando nosotros les hablemos de 417 del Código de Regulaciones Federales y ustedes nos pongan cara de póker, es que usted no ha leído el 417. El APPCC por la norma americana para nosotros es más fácil que auditar que en la normativa de la Unión Europea. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque es una parte que ellos tienen regulada. Estas partes los comentará luego posteriormente Tomás. Cuando está regulado y te dicen que es incumplimiento, cuando en un registro de un PCC no está registrada la hora a la que se ha registrado, y eso está detallado en la norma, es más fácil de auditar. Cuando un registro te indica que no está con las iniciales de un control preoperativo, es más fácil de auditar. Cuando un registro de un preoperacional ustedes ponen sucio, para nosotros eso es un incumplimiento. Porque el valor de sucio cuando ustedes ponen no es un valor objetivo, no es un valor concreto. Ustedes tendrán que describirnos el grado de materia orgánica que han encontrado, porque solo de esas formas sabemos si la acción correctora requería la limpieza de la totalidad del equipo o permitía una intervención local solo de retirada de ese material y desinfección hidroalcohólica. Esto es por poner un ejemplo. Lo que les quiero indicar que hay aspectos que ellos tienen regulados que para nosotros nos hacen más fácil de auditar, pero que nosotros empezaremos a hablar con ustedes en el idioma del Código de Regulaciones Federales. Y si ustedes no han entrado en el Código de Regulaciones Federales y no se lo saben, pues ustedes no pasarán. Porque nosotros hablaremos en ese idioma. Entonces, en esta diapositiva les dejo los enlaces donde tenemos la información de solicitud de autorización que tienen las empresas de porcino,
que cuando hagamos algo para ovino o bovino, lo colgaremos, pero que esencialmente tendrá los mismos principios. Mario, yo creo que esta presentación la podemos facilitar y os la van a proporcionar a todos los asistentes. Si queréis hacer fotografías, a mí me motiva porque veo que hay interés, pero que quiero decirte que creo que la diapositiva se va a proporcionar. Y luego tenemos todos los procedimientos de control oficial, ¿vale? Porque en esta parte es la más, y obviamente esto es otro principio. Con los que seleccionamos que seamos mejores, hay que ir de la mano con la comunidad autónoma. ¿Por qué? No podemos hacer un proceso sin ir de la mano, por los que van a estar en el día a día van a ser los inspectores de las comunidades autónomas, y esos en un 80% de las ocasiones el auditor del SAIES le dirá: auditas tú, yo te sigo, solo me detendré si tú no encuentras algo que yo he visto. Esto es lo que le dice el auditor del SAIES. Luego, en la auditoría documental, el auditor del SAIES le pide al inspector que le cuente cuáles son los resultados de su auditoría. Y él le dice si está de acuerdo o no. Pero si está en desacuerdo, le pregunta a su supervisor de la comunidad autónoma: ¿está usted de acuerdo con lo que ha dicho el supervisor, su inspector? ¿Con lo que ha pasado hoy en la planta? Y si el de la comunidad autónoma dice: sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho, entonces se vuelve al ministerio y le dice: ministerio, tú eres el último que tiene la palabra, ¿estás de acuerdo con lo que han dicho estos dos? Y estas son las reglas del juego que establece el SAIES. Nos mete toda la carga a nosotros. Entonces, en todo este proceso, lo que les quiero dejar muy claro es que si no hay una buena interacción entre los equipos de control oficial y la empresa, mal vamos a ir. Es decir, si los servicios oficiales les trasladan observaciones o cosas que hay que corregir y ustedes no las corrigen, nosotros cuando vayamos y el inspector nos dice: esto y esto y esto no lo ha corregido y está comunicado con tal, no te preocupes, hasta aquí hemos llegado, hemos acabado. Y nosotros le decimos a la empresa: usted no está atendiendo las deficiencias que le está trasladando los inspectores oficiales, usted no está preparado para exportar a Estados Unidos. Y terminaríamos esa cuestión. Entonces, aunque Estados Unidos nos ha dicho que no tenemos que aplicar directamente sus leyes y sus reglamentos, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Si yo los procedimientos te hago referencia a tus directrices, a tus directivas, a tus instrucciones, ayuda. Es decir, si al final Estados Unidos ve que hemos tomado como documentos de orientación normativas suyas y que al final nosotros aplicamos el principio donde es más estricto la Unión Europea, aplicamos nuestro estándar. Donde es más estricta la normativa de Estados Unidos, aplicamos el estándar de Estados Unidos. ¿Qué les va a ocurrir a ustedes en la práctica? Van a aplicar siempre el estándar más estricto. ¿El de la Unión Europea o el de Estados Unidos? ¿En qué parte? Dependiendo de donde sea más estricto, aplicaremos ese estándar. Bien. Esto simplemente para contárselo, no es cuestión de que ustedes lo entiendan. Pero estos son los distintos estatus de equivalencia que establece Estados Unidos. En el caso de ovino y bovino estaríamos en la situación de equivalencia inicial, que es la situación cuando un país no ha exportado a Estados Unidos. Entonces aquí hay que hacer todo el proceso. Equivalencia inicial. En cambio, en porcino estaríamos en los estatus de
evaluación continua de la equivalencia. Y es que Estados Unidos regularmente nos audita para determinar que seguimos siendo equivalentes. ¿Vale? Nosotros ahora estaríamos en un estado de equivalencia inicial. Cuando consigamos la apertura, pasaríamos a las auditorías de rutina, a las auditorías que regularmente vendrá a Estados Unidos a auditar el sistema para reconocerlo. Y luego tenemos dos situaciones, que es el restablecimiento de equivalencia y la medida sanitaria individual. ¿Qué es el restablecimiento de equivalencia? Estados Unidos, cuando nosotros, dentro de lo que es el APPCC y lo que tienen ellos regulado, ellos establecen que dentro de una especie, dentro de unos productos, los productos se acogen a determinadas categorías de proceso. Les recomiendo la lectura del documento de categorización del FSAIES que tenemos dispuesto en nuestra página web. Probablemente los productos que ustedes vayan, como entiendo que inicialmente, no sé, puede haber que haya alguna planta de procesamiento que esté interesada también en exportar cecinas, pero bueno, entendemos que lo que vamos a exportar fundamentalmente son productos congelados, frescos, pero puede haber diferentes categorías de proceso. Estados Unidos, cuando nos aprueba determinadas categorías, es decir, si tuviéramos nosotros un escenario de mataderos, salas de despiece y plantas de procesamiento, vamos a tener que completar información muy diversa, porque en los alimentos listos para consumo, si tuviéramos un productor de cecinas, vamos a tener que ver todo el tema de Listeria monocitógenes, de normativa 430.4 de Estados Unidos. Pero si vamos a mataderos y sala de despiece, la Listeria la aparcamos. No tendríamos que hablar con ustedes de salmonela, ¿vale? Entonces, pero en el caso de que nosotros imaginen que consiguiéramos la apertura para las dos categorías de proceso, para los dos procesos, si durante un tiempo no exportamos, Estados Unidos nos la quita. Es decir, si aprobáramos y dijéramos vamos a exportar carne y vamos a exportar productos cárnicos, si en 3 años no exportamos productos cárnicos, Estados Unidos nos la quita, y entonces nosotros tendríamos que solicitar, en el caso de que volviera a activarse, un restablecimiento de la equivalencia, ¿vale? Que no va a ser su caso, porque el caso de ahora del vino y caprino es equivalencia inicial. Y luego, la medida sanitaria individual es cuando, tras la apertura de mercado y que nos hayan reconocido el sistema, nosotros quisiéramos cambiar algo. Imagine que nosotros aprobamos haciendo la inspección de antemortem o postmortem de una forma. Y entonces, en base a cambios de la normativa de la Unión Europea o cambios, nosotros le dijéramos a Estados Unidos, no, solicito que quiero hacer la inspección postmortem de esta forma. Entonces tenemos la posibilidad de solicitar una medida sanitaria individual y que Estados Unidos nos reconozca esa medida sanitaria individual. Eso puede estar supeditado a auditoría o no. Pero no es el escenario. El escenario es que nosotros vamos a ir con lo que hacemos, más las cosas adicionales que vamos a determinar que hay que hacer para solicitar la equivalencia inicial. Y cuando ya, en base a la experiencia y que estemos funcionando bien y que consigamos pasar las auditorías de equivalencia continua, es cuando ya, habiendo ganado la confianza de Estados Unidos, podríamos plantear una medida sanitaria individual si el sector lo demandara, las comunidades autónomas lo demandaran para la organización de los controles oficiales. En porcino no tenemos solicitada ninguna medida sanitaria individual. Con lo cual les quiero decir que los 5 mataderos que tenemos autorizados mantienen la sistemática de inspección post-mortem del 854 y no la actual,
porque para solicitar esa medida sanitaria individual tenemos que proporcionar mucha información del estatus sanitario de las granjas. Y nos ha dado el paso para solicitar ese estatus. ¿Cuál es la historia de España con Estados Unidos? En 2014 se presentó un cuestionario. Porque Estados Unidos antes te evalúa documentalmente. Y después, como conoce la norma de la Unión Europea, directamente te ataca sobre las partes que conoce que no son equivalentes. Entonces se presentó el cuestionario y directamente nosotros recibimos un escrito en el cual, concretamente respecto a bovino, nos preguntaron cómo la industria y las administraciones públicas verifican que E. coli, productor de verotoxina, o 157 o 26, todos esos 6 serotipos no se encuentra detectable en canales y en despiezes. Y también nos pidieron toda la documentación relacionada con cómo efectuábamos programas de tomas de muestras para verificar todos estos serotipos. Nosotros hicimos en 2016 una nota informativa para el grupo cárnico. Hemos recibido este escrito de Estados Unidos. Hicimos una jornada informativa en nuestro ministerio a la que acudieron ustedes. Yo he decidido hoy cambiar un poco mi perfil porque debió ser que en aquella jornada les asusté mucho, porque tras aquella jornada no hubo candidatos. Y hoy por eso les he anunciado que si ustedes siguen adelante, nosotros no contemplamos el fracaso, siempre y cuando nos hagan caso. ¿Vale? Y si les decimos hay que modificar la línea de sacrificio, ustedes la modifican. ¿Vale? Entonces, en aquel caso no tuvimos candidatos, no hubo empresas dispuestas a adaptar su sistema de autocontrol, a adaptar las decisiones, porque nosotros hicimos una jornada, explicamos la directiva de contaminación fecal, ingesta y leche de Estados Unidos y no tuvimos un candidato. Sí hubo, digo mentira, hubo una empresa que nos dijo que sí, pero que ahora no. Entonces, claro, dices sí, pero ahora no, pues entonces, total, tuvimos que escribir a Estados Unidos de que no estábamos en condiciones de demostrar la equivalencia de nuestro sistema en carne de bovino. ¿Cuáles son los antecedentes de carne de bovino? En 2017 recibimos un escrito que fue una sorpresa para nosotros. Fue una sorpresa. No supimos cómo se generó eso. ¿Vale? No sé si contactaron ustedes con José Andrés, con Obama, no sé cómo sucedió esto. Pero Estados Unidos, ¿qué es lo que nos conoce? Tiene mucha información porque nosotros anualmente documentamos en una aplicación informática que tienen ellos que se denomina FIS, toda la información sobre el sistema, sobre cómo estamos organizando y sobre los procedimientos y programas que aplicamos para el control de los establecimientos autorizados. Y Estados Unidos nos vino a decir, con la información que tengo de cómo estás tú organizado y lo que aplicas, estarías en condiciones de que aprobáramos ovino y caprino. Pero me tienes que mandar la lista de los que quieres aprobar. Entonces nosotros no tenemos lista. O sea, necesitamos tener la garantía de que los establecimientos que vayamos a presentar cumplen y que los servicios oficiales están preparados para salvar con solvencia esa auditoría. Cuando tengamos esto, es en nuestra opinión, cuando hay que activar la carta, porque Estados Unidos nos conoce, el FSIS ya nos conoce muy bien, y es lo que les he indicado yo al principio. Estados Unidos, FSIS no entendería que algunas cosas que les hacemos a las empresas de porcino no se las hiciéramos a ustedes, que con ustedes definiéramos un perfil de supervisión o de control más bajo. No lo entenderían, porque
a ovino o bovino no lo has aprobado tú directamente? ¿Por qué no le llevas tú a cabo una visita anual? Tenemos que aplicar los mismos principios. Y entonces EFSAIES nos diría, me tienes que dar el programa de residuos en ovino, me tienes que dar el programa de muestreo de microbiología en ovino y caprino y me tienes que mandar la lista. Entonces nosotros dijimos, nosotros no hemos solicitado no hemos solicitado el reconocimiento y no disponemos de la lista de los establecimientos que cumplen. Y entonces hemos se cerró en 2017 el proceso de vino. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues primero, el país tiene que presentar una solicitud formal por escrito solicitando la equivalencia inicial al EFSAIES. Como les he indicado, nosotros se trabajará, pero quien corresponde la apertura de mercados y el envío y la consejería sería un escrito que sería firmado al mapa. Porque cuando nosotros respondimos a bovino y respondimos a la carta de ovino, les dijimos, cuando les digamos que adelante, recibirán una carta del Ministerio de Agricultura. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros previamente las preguntas, la información del cuestionario país, que hay algunas preguntas que nosotros también pasamos al Ministerio de Agricultura para que complete la información respecto a aspectos de sanidad animal, lo que tendríamos que completar aquí fundamentalmente son cuestiones relativas a materiales específicos de riesgo. Pero además de la lista, tendríamos que trasladar los procedimientos aplicables y si hemos tenido que hacer algún procedimiento ad hoc para ovino y para bovino, porque obviamente por el tema de E. coli productor de verotoxina, esto en porcino no lo hacemos porque nosotros cuando contestamos el cuestionario de país decimos en porcino no investigamos E. coli productor de verotoxina porque no es prevalente y en el análisis de riesgo no consideramos como un peligro de probable aparición. Pero en bovino lo tendremos que considerar. Entonces nosotros ya vemos que tenemos un déficit y que estos procedimientos ad hoc para E. coli productor de verotoxina los tendríamos que desarrollar y tendríamos que aportarlos al SRT, pero además tendríamos que aportar los resultados de residuos del Plan Nacional, los resultados de informe de fuentes y tendencias del Plan Nacional, pero además aportaríamos los resultados de microbiología y los resultados de residuos de los establecimientos que proponemos. Nosotros cuando completamos el SRT en porcino, aparte de dar los datos nacionales, comunicamos los datos de los resultados de las muestras oficiales de residuos y de microbiología de los establecimientos que se encuentran autorizados. Entonces daríamos los resultados concretos obtenidos. Pero además, como hay que dar estos datos de los programas de muestreos, nosotros tenemos que trabajar con qué laboratorio nos va a llevar el programa de muestreo oficial, en el caso de bovino, de los programas de E. coli, productor de verotoxina. Nosotros ahora mismo tenemos 5 laboratorios que trabajan en el programa de Estados Unidos. Trataríamos, si esto sigue adelante, y ustedes están convencidos de que esto siga adelante, trabajaremos con qué laboratorio, porque con los laboratorios el EFSAIES determina equivalencia si el laboratorio usa directamente el método del EFSAIES o hemos mandado su método laboratorial para reconocimiento de equivalencia por parte del EFSAIES. Es decir, que esto implica que no solo es actuación sobre establecimientos, tenemos actuación sobre establecimientos, actuación de elaboración de procedimientos por nuestra parte y con los inspectores y trabajo con los laboratorios, porque luego los laboratorios en el reconocimiento del sistema son auditados. Y una vez que se obtiene el sistema, esos laboratorios que participan en el programa de Estados Unidos también tienen auditorías continuas por parte de Estados Unidos. ¿Okay?
Estamos hablando de muestras oficiales. No entran en la auditoría de los laboratorios de autocontrol que le proporcionarían a ustedes los resultados analíticos de su sistema de autocontrol. Si todo lo que hemos enviado de cuestionario de país y hemos enviado la lista de establecimientos, EFSA-IES nos puede preguntar información adicional. Pero si determina que la documentación está completa, nos programa auditoría. Para ver que todo lo que hemos dicho, de los procedimientos que aplicamos, de que los establecimientos cumplen y que los laboratorios analizan, se aplica en la práctica. Tras esa auditoría, si todo sale bien, EFSA-IES emite una notificación pública en su país diciendo: voy a proponer a España para que exporte carne de ovino y carne de bovino. Y esperar a recibir comentarios, que supongo que los del sector de allí dirán que, bueno, como que es esto, ya no se mete a Australia, ahora no va a meter España a carne de ovino. Pues. Y en base a esos comentarios emite un dictamen final. Y todo este ejercicio de equivalencia del EFSA-IES, como les he comentado, está supeditado a que IFIS, respecto a los temas de sanidad animal, dé el visto bueno. ¿Cuáles son las áreas de evaluación? EFSA-IES nos va a evaluar en 6 áreas de evaluación. 1. Supervisión del gobierno. EFSA-IES no va a reconocer como equivalente si no autorizamos directamente nosotros las empresas. No nos va a autorizar como equivalente si no existe un sistema de supervisión en el cual también la autoridad central supervisa los establecimientos, y nosotros anualmente auditamos todas las empresas que están en porcino. Con lo cual, no solo que nosotros les propongamos, sino hasta que tengamos la auditoría, nosotros les seguiremos auditando. Porque no nos podemos permitir el lujo de que ustedes, habiendo hecho la propuesta, se relajen. ¿Vale? Luego, tenemos que asegurar que todos los inspectores están formados. Con lo cual, en un momento determinado del proceso, nosotros vamos a formar a sus inspectores con 2 objetivos. Porque si nosotros hemos visto que potencialmente hay empresas que pueden, formando a los inspectores durante el proceso de autorización, ellos nos van a hacer el seguimiento de lo que nosotros ordenemos. Si no los tenemos formados, les va a resultar más complicado hacer el seguimiento de lo que tengamos que hacer. Y en esencia, este punto de la esencia de supervisión del gobierno es la esencia del punto 327.2, que el Estados Unidos EFSA-IES dice: me sometes a controles oficiales equivalentes a los que yo haría. Luego vamos a añadir un segundo punto, que sería seguridad, un gran grupo de seguridad alimentaria y otros requisitos de protección al consumidor, que aquí entraría bienestar animal, inspección antemortem, inspección otras normas, etiquetado de productos. Vale, aquí igualmente que teníamos en supervisión de gobierno requisitos, exigencias adicionales de Estados Unidos, aquí vamos a tener también exigencias adicionales. Algunas las tenemos que repasar cómo es la sistemática de inspección post-mortem en estas especies en Estados Unidos, pero lo que les he indicado, siempre vamos a adoptar el estándar más estricto. Control de la higiene. Aquí, control de la higiene. Por supuesto, instalaciones tiene que tener solvencia. Pero les tengo que decir, los establecimientos que hay autorizados en porcino no son los mejores para Estados Unidos, no son los mejores establecimientos de porcino que hay en España. No lo son. Pero la higiene va a misa. Yo puedo tener unas instalaciones que a lo mejor no son el no va más, pero si tengo buenos controles, buena higiene y todo eso, podemos defenderlo, siempre y cuando no encontremos alguna deficiencia estructural que nosotros consideremos que sea crítica para
sobre todo también la ejecución de los controles. Pero ustedes van a empezar a hacer los preoperativos con linterna. Y en determinados equipos, algunas piezas, habrá que ver en la experiencia cómo a lo mejor modificar estructuralmente, porque cuando en la operación se nos queda materia orgánica adentro y en el preoperativo se nos queda silenciada. Nosotros empezamos a aprender esto de los preoperativos con Estados Unidos cuando vimos que un tío de Estados Unidos que nunca había estado en una planta de Estados Unidos venía y nos desmontaba un equipo. Un equipo que nosotros nunca habíamos abierto. Y al desmontarlo encontraba materia orgánica dentro. Por lo tanto, higiene al máximo. Higiene al máximo. Y ustedes van a tener que usar en sus controles en nivel excelencia. Yo siempre lo digo cuando trato las cuestiones con mi equipo. Cuando nosotros vamos a una empresa, no estamos allí todos los días. Nosotros no podemos ser más eficiente que el de la empresa que hace el control preoperativo. Porque el que hace de la empresa el control preoperativo todos los días tiene la casuística de dónde se le queda la materia orgánica. Y si no has sido capaz de encontrarla y tú la has encontrado, es que no tiene buena metodología para hacer el control preoperacional. ¿Vale? Por lo tanto, este va a ser un aspecto esencial. Y trabajaremos los inspectores metodológicamente cómo tienen que hacer los preoperativos y compararán sus resultados con el registro preoperacional que ustedes les entregan cuando él entre al hacer el preoperativo. APPCC. Hay requisitos, lo que les he indicado. Esto está regulado. Para nosotros auditar el APPCC de un establecimiento de Estados Unidos es mucho más fácil, porque tenemos muchos más recursos para determinar que ustedes no cumplen. Entonces, esta parte la tienen que saber al dedillo. Microbiología. No, Estados Unidos va a exigir que tomemos muestras de salmonela. No vamos a aprobar ningún establecimiento que en el proceso de autorización nos haya cumplido el estándar de salmonela que tomemos en tomadas muestras oficiales. Es decir, no solo su sistema de autocontrol será a ver, pero si las muestras de autocontrol no tienen consonancia con los resultados del muestreo oficial, es decir, a ti el autocontrol de salmonela te da bien, pero yo te he hecho un muestreo de un set de salmonela y tú me has superado las cifras, tú no vas. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante, todo el control de higiene y sacrificio. Residuos. La normativa de residuos, tenemos residuos de la Unión Europea que son más estrictos y residuos de la normativa americana más estrictos. Y residuos de la normativa americana a las cuales la normativa americana no le ha establecido criterio. Como no tiene criterio, no se puede usar. Entonces, ustedes van a tener que tener vinculado al APPCC un procedimiento de revisión de preenvío. Y trabajaremos, esto lo explicará con más detalle Tomás, en cómo tienen que desarrollar eso en su sistema de autocontrol. Hoy les vamos a dar muy pocos apuntes. Esto es un curso de muchas horas, pero la mejor forma de aprender es la inmersión. Y para nosotros nos darían ustedes pruebas de inmersión de que si en este momento, en algún momento activamos esto, cuando vayamos, tenemos la retroalimentación de que ustedes han revisado las partes que les hemos dicho que tienen que revisar. Si ustedes no nos retroalimentan que eso han revisado, pues esto, como ya les indico, tiene que haber ese trabajo en paralelo por ambas partes. El objetivo es que salvemos estas áreas de evaluación de forma consistente. Y para esto no se hace con una actuación puntual de aprobar el establecimiento y proponerlo. Para esto hay que tener un periodo de que estos estándares los mantenemos. ¿Vale? Por eso nosotros vemos como posible hoja de ruta esto, con independencia de que, y en esto
pido disculpas a Óscar y a representantes de Agricultura, porque obviamente sobre esta hoja de ruta puede que hagamos modificaciones, porque todo esto lo tenemos que discutir con Ministerio de Agricultura. Pero en principio nosotros lo que hemos pensado, o pensamos que podría hacerse, es hacer una primera procedimiento de selección que sería corto, no lo tendríamos abierto para que nos cayeran por goteo solicitudes, sino para que tras esta jornada las empresas que decidan seguir adelante acordáramos unos plazos, que tengan ustedes tiempo suficiente para preparar, que nos presentaran unas buenas memorias. Porque nosotros queremos información sobre sus planos, información donde se tienen ubicados el punto de control crítico, donde tienen un bucle para reacondicionar canales o canales que tengan problemas determinadas por la inspección post-mortem, estudiar toda esa documentación. Estudiaríamos los informes favorables que tenemos de las comunidades autónomas, de las empresas que presenten memorias. Analizaríamos cuáles de ustedes han pasado auditorías de países terceros con solvencia y cuáles han tenido problemas. Analizaríamos cuáles de ustedes nos han fallado en destino y han enviado cosas a un país tercero que no tenían que enviar, y nos quedaremos con los mejores. Nosotros, tras esa revisión, los que veamos que las memorias tienen excelencia, las fotografías de las instalaciones vemos que tienen excelencia, los formatos de registro preoperacional que nos han enviado nos inspiran confianza, el cuadro de gestión de puntos de control crítico nos inspira confianza, nos quedaríamos con los expedientes que nos merecen confianza y haríamos una auditoría. Esta auditoría sería especialmente para detectar la excelencia de lo que ustedes, lo que nos han dicho en la memoria, efectivamente lo aplican, y para ver si hay algún punto crítico que hay que corregir y para tratar con ustedes diciendo, pues esto que realmente tú consideras que hay que cambiarlo, lo voy a cambiar. Obviamente no es el día de esa visita no nos tienen que decir. Nosotros emitiríamos nuestro informe, nuestro dictamen, ustedes tendrían un tiempo, dice, quiero seguir adelante. Si nosotros vemos que potencialmente se puede y ustedes tienen el compromiso, quiero seguir adelante, empezamos a formar a los inspectores y empezamos a diseñar los programas de muestreo para ver que microbiológicamente ustedes cumplen. Y todo lo que hemos determinado que hay que corregir, con los inspectores en formación, ellos nos hacen el seguimiento. Cuando estaríamos en buenas condiciones, nueva auditoría nuestra. Si hay alguna cosa que rematar, rematamos. Si ya está, está. Y si tenemos 3 y 3 o tenemos 2 y 1, nosotros tratamos con mapa. Tenemos todo preparado para subir al SRT. Estos establecimientos están. Enviemos la carta a Estados Unidos, solicitando la apertura. Estados Unidos, ante esa carta, va a revisar toda la información del sistema y va a revisar, pero ¿qué es lo que ya nosotros proporcionaríamos? No solo los resultados nacionales, sino los resultados de microbiología y residuos obtenidos en sus empresas. Pero además, una vez que nosotros enviemos la lista, les daríamos de alta en la aplicación con la cual nosotros hacemos el seguimiento de los establecimientos autorizados de Estados Unidos. Nosotros, cuando un establecimiento de porcino, el inspector hace un control preoperativo y lo hace un día, yo tengo el resultado del control preoperativo en mi aplicación. Yo sé si ese día ha salido mal o ha salido bien. Porque Estados Unidos, al final, cuando nos evaluó el sistema, nos dijo, los registros de todas las comunidades autónomas son distintos. El registro del preoperacional
de Cataluña es distinto del de Castilla y León. El proceso de toma de decisiones es diferente. Entonces, al final, ¿qué es lo que hay una directiva americana que cuando nosotros tenemos que auditar una empresa, nos exige revisar los controles oficiales de un periodo mínimo de 6 a 8 meses. Entonces, para revisar los resultados de los controles oficiales, nosotros necesitamos una aplicación en la que tengamos grabados. Pero para que seamos solventes y ganemos la apertura, cuando venga a Estados Unidos, como ustedes ya estarían dados de alta en producción en esta aplicación, nosotros vamos a mostrar cómo es la tendencia y los resultados de los preoperativos que se ha hecho en su planta. Cuántas veces le está verificando diariamente el cumplimiento de la directiva de la contaminación fecal ingesta el inspector. Todo esto lo va a grabar y esto es lo que vamos a enseñar. Es decir, como es una auditoría de sistema, tenemos que enseñar todos los controles asociados a los establecimientos que vayamos a autorizar, porque si no enseñamos eso, no pasaremos. Por lo tanto, nosotros, tras la lista, vamos a determinar unas directrices para que hasta que haga la auditoría del SAIES, con los controles que les tiene que hacer la comunidad autónoma y con los controles que nosotros les haríamos. Y cuando sea la auditoría, pues no contemplamos no conseguirlo. Si al final nosotros hemos decidido mandar esa carta, es porque tenemos la convicción de que lo vamos a conseguir. ¿Ok? Y nada más. Como siempre, yo me he extendido más de lo deseable y bueno, a lo mejor obligo a que Tomás vaya más acelerado, pero un poco sí quería trasladarles a ustedes que es el mensaje de que esto es una auditoría directamente a las autoridades competentes, que a nosotros nos van a evaluar en función de lo que hayamos hecho y que esto, desgraciadamente, no lo podemos hacer con todas las autorizaciones, porque esto no es sostenible. ¿Qué es lo que nos preocupa? Y siempre nos preocupa con porcino. Cuando tenemos otros países terceros, les decimos a los inspectores, si está autorizado Estados Unidos, que lo mantenga con un perfil bajo. ¿Por qué? Porque un país tercero, cuando ve que a ustedes les hacemos todo esto, va a decir, ¿yo qué? Yo quiero que me hagas lo mismo a mí. Y claro, nosotros, con todos los establecimientos que hay en lista, no podemos mantener la excelencia que tiene este sistema. Pero bueno, si ustedes lo deciden así, lo que nosotros no podemos hacer con ovino y bovino es un perfil más bajo que con porcino, porque el SAIES no nos lo va a admitir.